Cada día de nuestras vidas pasamos el tiempo tomando decisiones. Desde que nos levantamos, es más, planeamos tomar decisiones cuando todavía no las he tomado. Eso es bueno, planear tomar decisiones. Lo malo es cuando tomamos decisiones sin haber planeado. Y eso es algo que nos sucede mucho durante el día. Estamos tomando decisiones constantemente. Hay una estadística que dice que tomamos alrededor de 200,000 decisiones al día. Desde si me rasco con el dedo índice o con el qué ropa me pongo, cómo voy y cuánto voy a comer, qué voy a hablar, cómo le voy a decir. Muchas son decisiones que no tienen mucha trascendencia. La mayoría de las decisiones tienen consecuencias y no consecuencias negativas. La mayoría tiene consecuencias buenas. Pero el problema es cuando nos equivocamos, cuando no tomamos las decisiones correctas. Es ahí donde viene el problema. Y justamente como lo vimos en la lectura de esta mañana, vamos a saber en qué se equivocó para que nosotros no cometamos los mismos errores que el joven rico. Vamos a aprender a tomar decisiones sabias, a tomar decisiones en base a la voluntad de Dios. Pero antes vamos a orar para que sea Dios quien sea y ponga en tu corazón revelación divina. Amado Padre, venimos delante de ti. Gracias porque nos has permitido apartar un espacio este día para escuchar tu palabra, para exaltar tu nombre, para alabarte y para darte gracias. Porque estamos agradecidos con lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Quién era este joven? ¿Cómo es que se acerca a Jesús y por qué se acerca a Jesús? Son incógnitas, preguntas que podemos tener todo el tiempo. Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelistas, los tres primeros evangelistas, narran este encuentro. Y de ahí podemos conocer un poquito más porque cada evangelista lo presenta con detalles o haciendo énfasis en detalles distintos. Por ejemplo, Mateo habla acerca de que es un joven. Y entonces nosotros podemos entender que un joven en aquella época pues no llegaba a los 30 años, si estamos hablando de un joven. Y ese joven ya, lo vamos a ver por ejemplo en Lucas, hace énfasis en que era un hombre importante. Nosotros podemos, ya que tenemos toda la panorámica de la palabra de Dios completa, podemos saber que este hombre pues tenía las 4 P's, ¿no? Prestigio, poder, posición y pecunia, o sea, dinero, para que combine con la P, ¿verdad? Prestigio, poder, posición y pecunia. Imagínate un hombre de menos de 30 años con prestigio y poder y sin la palabra de Dios en sus vidas. ¿Qué nos puede pasar? Seguro estoy de que muchos tienen experiencias de que no han cumplido 30 años y ya tuvieron prestigio y poder. Y si no tenían la palabra de Dios, pues lo más seguro es que estuvieran dando tumbos por ahí en el mundo. Sin embargo, aquí tenemos a este hombre rico, joven, con autoridad. Este hombre, por lo tanto, conocía la ley civil y por lo tanto, también la ley de Dios. Conocía las leyes, era un hombre, de alguna manera podríamos llamarlo religioso, porque reconocía quién era quien enseñaba y entonces un día buscó a Jesús. Pero ¿por qué este hombre viene y busca a Jesús? Podemos, y después de haber leído los versículos, nos damos cuenta de que Jesús tenía ya ahí en esa ciudad un tiempo enseñando. Ya había pasado un tiempo enseñando. En ese contexto él sabía, el joven sabía que estaba a punto de irse y que ya era la última oportunidad para acercarse a Jesús. Sabemos y deducimos por la palabra de Dios que este joven
Para ir a buscar a Jesús es que ya había escuchado hablar de él. Para ir a buscar a Jesús, él estaba inquieto y muy seguramente muy inquieto porque a pesar de cumplir, como lo vamos a ver más adelante, porque a pesar de cumplir con la ley de Dios, no tenía paz. Y es algo que nos podemos preguntar, oye, yo vengo a la iglesia, diezmo, me porto, trato de portarme, pero no tengo paz. Si eso te está pasando, es tiempo de hacer un alto y preguntar a Dios hacia dónde vamos. Como lo hizo este joven, pero este joven cometió errores que nosotros queremos evitar. Él va y habla con Jesús. Él se acerca, él toma iniciativas, pero se equivoca. No es suficiente tener iniciativa. Es mejor tener a Dios en nuestro corazón. Y el primer error, vamos a anotar ahí en nuestra hoja de trabajo, por favor, tómenla todos. Y el primer error que él comete es que se equivoca en quién era Jesús. En el versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino un hombre corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra? En el 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Cosas buenas, acertadas vamos a llamar, en lugar de buenas, cosas acertadas que él hizo fue ir a buscar a Jesús. Hincarse delante de él. Son cosas acertadas, pero él creía que era un hombre como los demás, llamamos profetas, hombres religiosos como Buda, Mahoma, Confucio. Él no estaba seguro de quién era y que él era el todo, el Hijo del Todopoderoso, que era el Hijo de Dios encarnado. Todo el Evangelio de Juan, y algunos se preguntarán por qué siempre hay incluso ministerios. Hay un ministerio que se llama Gedeones, que son los que regalan Nuevos Testamentos o Biblias o Evangelios de Juan. Cuando tú vas a un hotel, de repente abres el cajoncito y hay o una Biblia o un Nuevo Testamento o por lo menos un Evangelio de Juan. ¿Por qué se le da tanta importancia al Evangelio de Juan? Cuando vamos iniciando en la lectura de la palabra de Dios, nos dicen, lee el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene en sí mismo el reconocimiento para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí en su hoja de trabajo hemos puesto una serie de versículos en los capítulos del Evangelio de Juan, en donde, por ejemplo, en el principio, Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Jesús. A él se está refiriendo, a Jesucristo. Más adelante, en el mismo capítulo, nomás en el versículo 14, dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de la encarnación de Jesús haciéndose hombre. Más adelante, en el 29, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista, reconociendo el poderío, la majestad, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Todo este evangelio está lleno, enriquecido de la firme convicción de decir Jesús es Dios. Después de alimentar a 5,000 hombres y mujeres, Jesús le explica a los judíos en el capítulo 6, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre,
y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Solo Dios, ¿qué nos está diciendo aquí? Que solo Jesús satisface completamente. Solo Dios y Cristo es suficiente y único en nuestra vida. No necesitamos más. Pero a veces estamos buscando en otros lugares y vamos y conocemos una nueva filosofía y tratamos de levantarnos a las 3 de la mañana y meternos y sumergirnos en una meditación que no lleva a ningún lado, pero son rituales porque estamos ávidos de la palabra de Dios, pero lo estamos buscando en lugares equivocados. El único es Jesucristo. El único que nos da esa paz es Dios. En Juan, en el capítulo 8, Jesús declara: antes que Abraham fuese, yo soy. Está declarando que Él estaba desde el principio. En la creación misma estaba Jesucristo. Dios dijo: hagamos, hablando en plural. Nadie más en el mundo ha hecho estas declaraciones. El que dice que otro lo haya hecho es un mentiroso. Jesús no lo es. Si tú verdaderamente crees que Jesús es suficiente, entonces no te queda otra más que hacer lo que hizo el joven rico en las 2 primeras cosas: ir a Él e hincarte delante de Él. Muchas veces en oración, personas me dicen: es que tengo tantos problemas. Mi primer pregunta en consejería es: ¿y qué te ha dicho Dios? Y algunos se sorprenden. ¿Cómo que qué me ha dicho Dios? Pues a eso vengo. No. En la consejería no vas a aprender lo que dice Dios, lo que te dice Dios. Sí, lo que dice, pero a ti te lo va a decir cuando tú lo consultes, cuando tú vayas a su presencia y lo consultes. Vamos a ver ahora el segundo error que cometió el joven rico, y es que se equivocó en cómo conseguir la vida eterna. Pues creía tal vez que con una chequera la podría conseguir. Y cuando se acerca a Jesús le dice: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y por supuesto que esa es una buena pregunta, es una pregunta genuina. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Es más, es tan maravilloso saber que Dios había movido en el corazón del joven esa inquietud, había puesto esa inquietud. Le había dado valor a la vida eterna. Entendía que la vida eterna era importante, pero no sabía cuánto. Entendía que la vida eterna era valiosa y que Él estaría pendiente de obtenerla a cualquier precio. Por eso va y pregunta: ¿cómo la puedo obtener? Muchas personas hoy en día piensan que la vida eterna la puede obtener portándose bien y siendo obediente. Pues déjame decirte que ni siquiera eso es suficiente. Porque no depende de tus actos, depende de Dios y es por gracia. Es posible que nosotros que venimos a la iglesia, es posible que quienes seamos o sean religiosos y sean sinceros delante de Dios, es posible que tengan el conocimiento de la palabra de Dios porque es genuino. Conozco personas que incluso tienen colecciones de diferentes Biblias, de diferentes traducciones, en diferentes idiomas y diccionarios y se ponen a estudiar la palabra de Dios. Pero eso no te da la vida eterna, ¿eh? Es más, a veces hasta la letra mata, porque nos volvemos legalistas, porque vengo a la iglesia y conozco la Biblia y te puedo señalar. Eso no es la forma de encontrar la vida eterna.
¿Cuánta gente religiosa crees que haya en Guadalajara? Y que no tiene esa paz que solo Jesús puede dar. Por eso es importante que tengamos claro cuál es nuestro propósito. Llevar y ser obedientes, pero ese es el propósito. No es esa la vida eterna. El error que el hombre rico era pensar que la vida eterna era algo que te ganabas, pero haciendo algo. Todas las religiones, todas, piensan que si haces esto o aquello, vas a ganar o vas a encontrar trascendencia. Muchos no le llaman ni siquiera salvación, sino trascendencia. Que hagas oraciones acerca del dinero para que lo obtengas. Absolutamente es imposible tener la vida eterna de otra manera que no sea a través de Jesucristo. Y que es por gracia. Y que no la merecemos, pero que Él nos la ha regalado. ¿Recuerdan al ladrón? O a los dos ladrones más bien que estaban al lado de Jesús. Pues uno la tuvo y el otro no. Y los dos estaban en el mismo lugar y no se podían mover. Entonces no podían tener buenas obras para ganarla una vez conociendo a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que conoció, creyó, confió y entregó. Es todo lo que tenía que hacer. Confiar, creer y entregar su voluntad. A veces eso es lo que nos hace falta, o una de las cosas que nos hacen falta. Jesús le contesta y le dice y le promete a uno de los ladrones que ese mismo día disfrutaría del reino de Dios. Solo era necesario reconocer. Pero el joven rico, al contrario, buscaba cumplir leyes, cumplir con buenas obras. Dime qué tengo que hacer y lo hago. Yo estoy dispuesto. ¿Qué necesitas? Muchos cometen el error de pensar en la vida eterna como algo que se obtiene. Pero vamos a anotar ahí en nuestra hoja de trabajo. La salvación es únicamente obra del Espíritu Santo. Y es por gracia, o sea, es gratis. Y no la merecemos, viene de Dios. Nadie la merece, nadie la escoge y nadie la gana por méritos. Si hoy estás aquí y no tienes esa paz, no te equivoques como el joven rico. Tercer error que cometió el joven rico fue que se equivocó en lo que pensaba de sí mismo. Dice el versículo 19 que leímos: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos eran se refería a los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. Recordemos que son 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6 tienen que ver con la relación con el prójimo. Es así como se dividen los 10 mandamientos. De tal manera que en el versículo 20 dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Creo que empieza a haber un poco de arrogancia en la vida del joven rico. Su actitud era: yo soy bueno. Mira, siempre lo he cumplido desde joven. Y sin duda el hombre a lo mejor tenía actos de misericordia para con los demás. Y probablemente sí era obediente. Pero no reconocía a Jesucristo como el Salvador. Y entonces le dijo Jesús: yo soy una buena persona. Le dijo a Jesús: yo soy una buena persona, no he robado, no he mentido, no he adulterado, no he matado, no le he faltado respeto a mis padres. Soy bueno, soy obediente, ya me la merezco, dime cómo la obtengo.
Es peligroso que pensemos así. Muy peligroso. Porque a veces, efectivamente, nos portamos bien, tratamos de hacer bien las cosas. Hasta vamos a la iglesia los domingos, ¿no? Pero no hemos entregado, no hemos soltado todas esas cosas que Jesús le pide que suelte, que ahorita vamos a ver. Todavía seguimos atados a ciertas manías, pensamientos o cosas. Hay cosas que nos tienen atados. Un día me decía, pastor, es que yo no puedo ir al retiro. ¿Pero por qué? Es que voy a dejar la casa sola. Va a dejar la casa sola, ¿y qué tiene? No se va a ir. ¿Y si se meten? Debemos de ser y confiar más en el Señor y no estar atados a las cosas materiales. No olvidemos que solo Jesús es el camino, como Él nos lo dijo, la verdad y la vida. Quiero decirte que si tu matrimonio sigue en pie, que si tu corazón sigue latiendo, que si tus pulmones siguen respirando, es por gracia de Dios. Tenemos muchos testimonios en la iglesia, personas que han estado hasta intubadas y que Dios las levantó y hoy son vivos testimonios. Y no fue por su fuerza, fue por honra y para gloria de Dios. Y así es como lo debemos de tomar. Que aún siendo salvados, una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos hemos rendido, no creas que ya eres bueno, porque entonces puede venir otra vez la arrogancia y decir, yo ya soy salvo, no sé tú. No. Las consecuencias que vivimos de la salvación son eso, consecuencias. Yo les doy este ejemplo. Yo no salgo de mi casa nervioso todos los días. Le tengo que ser fiel a Lucy. Le tengo que ser fiel a Lucy. Le tengo que ser fiel a Lucy. No, yo no salgo pensando, ni me acuerdo que le tengo que ser fiel. Pero ¿sabes por qué le soy fiel? Porque es una consecuencia de que la amo. Entonces, si tú vives las consecuencias de tener la vida eterna, tú vas a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido. Y ni siquiera vas a estar pensando en arrogancia de decir, yo soy bueno, yo cumplo todo eso. Simplemente vivimos consecuencias de la vida eterna en nuestras vidas. Hay personas en la iglesia que se esfuerzan por impresionar a los demás con su conocimiento de la palabra. Hay quien se la sabe de una manera impresionante, tiene una capacidad de retención hermosa, pero no es suficiente aprenderla. Mira, Satanás se la sabe de memoria. No es suficiente. No es necesario que conozcas toda la palabra de Dios al pie de la letra. Si tu corazón y no tiene amor, de nada sirve. Debemos de cuidar, tener amor por los demás. Y tener amor por los demás es una consecuencia de que Dios nos ama a nosotros. Y así es como podemos transmitirlo con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Jesús toca un punto importante y habla acerca de una parábola que contó de un fariseo y un publicano. Y dice en Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo,
sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo aquel en sí mismo se enaltece será humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. Por eso es tan necesario que nosotros recordemos y nunca olvidemos de dónde nos rescató Dios. Estamos hablando de salvación y de vida eterna, pero ¿qué es en sí? En sí la esencia, bueno, muchos dicen que la salvación es un regalo inmerecido. Sí, sí es un regalo inmerecido, pero ¿qué trae adentro el regalo? Es por gracia, sí, es gratis, pero ¿qué trae adentro el regalo? ¿Qué es la salvación? Dios te salvó de ir al infierno. Esa es la salvación. La vida eterna es pasar todo el tiempo, toda la eternidad, no en el infierno, sino en la presencia de Dios. Y esa es la salvación. Por eso todos necesitamos escuchar una y otra vez el Evangelio y estar en la presencia de Dios orando y pidiendo que no vayamos a ser idólatras, pero lo más importante es que no vayamos a caer en juicio sobre otros, porque el único que va a enjuiciar es Dios, y a nadie de nosotros nos dio una varita para decir: enjuicia a este, tú bueno, tú malo, tú hiciste, tú no hiciste, tú mereces o tú no mereces. A nadie Dios nos ha entregado una varita para hacer eso. El cuarto error que cometió el joven rico es que se equivocó en lo que muchos nos equivocamos: abandonar a Jesús. En el versículo 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ya me dijiste que cumpliste con todo. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. No le estaba diciendo: ve y vende todo lo que tiene y tráemelo. A Dios no le importa nuestro dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. A Dios le importa nuestra actitud. ¿Y qué es a lo que estamos atados? ¿O qué nos tiene atados? Y a veces nos tiene atada nuestra relación. A veces nos tiene atada nuestro trabajo. Idolatramos nuestro trabajo. Hay otros que idolatran su cuerpo, su vanidad. Pero Dios nos pide que dejemos todo eso y que sigamos. Jesús lo vio y lo amó. Y eso es algo que hay, cuando preparaba el mensaje decía: Dios lo vio y lo amó. Yo decía: Señor, ayúdame a ver con estos mismos ojos que tú viste al joven rico. A mí ayúdame a ver a los demás. Porque yo soy consciente que a veces veo a los demás y no los veo con tanto amor. Y personas llegan a la oficina en consejería y dicen: pastor, es que no lo veo con amor, sino que lo quiero estrangular por cómo se comporta en contra. Lo amó porque vio en él una actitud de humildad y se arrodilló. Lo amó porque lo buscó con sinceridad. Lo amó porque él iba a estar pendiente de su vida eterna. Y lo amó a pesar de que estaba equivocado. Lo amó sabiendo lo que él estaba por pedir y que se lo iba a negar y que se iba a ir. Todo esto trata solo de gracia. Todo esto trata de que es amor puro el que Dios tiene sobre nosotros. El hombre estaba enfocado en cumplir las leyes. Así había sido educado, así había crecido, en mantener también su comodidad. Y a veces eso es lo que nos duele.
dejar nuestra vida cómoda. Oye, es que salgo a las 8 de la noche de trabajar, lo único que quiero ya es llegar a la casa y descansar, cenar y dormir. ¿Para qué me pides que vaya a un estudio a las 8:30? ¿Quieres que vaya y dé un estudio también? ¿Quieres que vaya y participe en el radio, en internet, y haga videos? No, yo estoy muy cansado. No. Dios nos da esa fortaleza para hacer las cosas y nos ha dado dones para que lo pongamos a su servicio. Noten cómo Jesús no le pide que le diera para un proyecto para sí mismo, sino que le dice que lo abandone, que deje todo. Vende todo lo que tienes. Por eso es que Dios nos ha enseñado a ser administradores y no dueños de las cosas. Porque a veces el ser dueño, el sentirnos dueños, nos hace sentir atados. Este hombre tenía que tomar una decisión. Ir y hacer lo que Jesús le había dicho o lo que hizo. Abandonarlo e irse. ¿Y qué fue lo que pasó? Tomó la decisión equivocada. Prefirió seguir atado a lo que tenía, a lo que cumplía y seguir sintiéndose bueno en lugar de hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Te falta seguirme, le dijo Jesús. Pero tus pies te lo impiden. Tu poder, tu prestigio, tu posición y tu dinero. ¿Cómo andamos con nuestras pies? Nuestro prestigio, nuestro poder, nuestra posición. No, ¿cómo voy a ir a predicar, a ser ejemplo? ¿Cómo voy a dejar todo lo que tengo? La universidad, el trabajo. ¿Qué hizo el hombre? Se fue y abandonó a Jesús. Ya está escrito. Ya no puedes decir es que yo no sabía. Es que me equivoqué por ignorancia. Es que el joven rico podría tener una justificación porque a nadie le había enseñado. Pero nosotros sí. Nosotros conocemos ya la palabra de Dios. Tenemos una palabra traducida. Y debemos acudir a ella todo el tiempo. Hay quienes siguen a Cristo con mentiras. Hay quienes siguen a Cristo por imagen. Es que me va a convenir, me voy a acercar a una iglesia porque ahí me conviene, puedo tener clientes, puedo venderle, puedo hacer... Eso es conveniencia. Eso no es seguir a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. No se estaba refiriendo a si tienes o no cosas, sino a lo atado que te tienen esas cosas. Porque pasar por el ojo de una aguja tienes que dejar todo y poder pasar. Dejar tu comodidad para ir y compartir con otros el evangelio. Dejar tu comodidad del domingo, tal vez en la tarde, para dedicárselo al Señor. Y hacer un plan de cómo evangelizar, de cómo llevarle las buenas noticias a los demás. Quiero terminar con una historia sobre una viejita que se le acabó todo su dinero y ya no tenía. Tenía mucho miedo y se escondió en su casa. Una noche llegó un hombre a tocar la puerta y no le abrió. A los 15 días se enteró que era una persona que venía
a entregarle una herencia, pero que al no encontrarla se había ido. Jesús está tocando a nuestra puerta y probablemente nos sentimos tan indignos que nos estamos escondiendo. Te invito a que hagamos frente y que le abramos la puerta a Jesucristo que esté en nosotros. Gracias que Jesús nos da esperanza. Gracias que Jesús nos ha salvado. Amén. Entonces, no te equivoques. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, gracias por tu consuelo de esperanza. Gracias por tu advertencia de no equivocarnos. Y gracias por tus ojos de amor, a pesar de nuestra arrogancia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.